Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver, la idea es ver consultas y repasar un poco el tema de maximización del beneficio y oferta de la empresa y ver algunos ejercicios además, ¿sí? Por fuera de la práctica. Ay, esperen que me están escribiendo. Ay, Sofía escribe. Bueno, Sofía está de niñera también. Eh, Así que estamos grabando la clase. Bueno, y entonces primero a ver si tienen alguna duda, no sé si pudieron ver todos los videos, subimos varios videitos. Primero los de maximización del beneficio, que explican el problema, la solución del problema para el corto y largo plazo del empresario, las funciones que pueden obtenerse a partir de ahí, ¿sí? Las funciones de demanda de los factores, la función de oferta, la función de beneficios, ¿sí? Y después traté de relacionar un poco la maximización del beneficio con la minimización de costo y hacerles como una breve introducción nomás al planteo dual del problema del empresario, que no lo vemos a fondo. Después les grabé un pequeño video sobre la nota de clase, como para que la puedan seguir, y hay algunos videos de Facu de oferta de la empresa. Sí, van a ver que esa última parte de oferta de la empresa y su vinculación con oferta de la industria y demás está muy vinculada con la unidad, con el módulo 3. Y entonces se pisa un poco en lo que es en la práctica, ¿sí? Van a ver que en el TP hay preguntas como que todavía no tienen todas las herramientas para contestarlas, pero es porque esa teoría recién la damos en el módulo 3. Por eso esa última partecita, oferta de la empresa, oferta de la industria, ya está vinculado con el siguiente módulo, ¿sí? Así que no se asusten por eso. Pero bueno, no sé, de los videos, ¿pudieron ver alguno de esos videos primero? Y así vemos dónde estamos parados. Profe, ¿ustedes esos videos los tienen ya grabados o los graban en la semana? Y depende. Yo el año pasado tenía una compu muy vieja y hacía ruido el procesador, entonces Mm. yo estoy grabando, cuando puedo grabo de nuevo los videos. Y Ah, ok, Facu, porque ya, a mí lo que me pasa es que durante la semana tengo varias actividades y el tiempo donde tengo más tiempo para estudiar es fin de semana. ujú. Entonces, si, Ah, digamos, como suben los videos el miércoles, sí, tipo para hoy yo llegué a ver los videos, pero ni siquiera llegué a leer y claro. entonces no tengo dudas, porque todavía no lo leí a profundidad. Ah, Y está bien, si podría leerlo antes, con más tiempo, digamos, tendría más dudas para la clase. claro. Entonces, si los Y, tenían ya grabados, le iba a pedir si podían subir sí, al menos los un de día Facu los antes. estamos subiendo, estaban muy buenos los del año pasado, así que los estamos subiendo los mismos del año pasado. Y los míos yo estoy tratando de grabarlos de nuevo. Trato de subirles para los martes, Ah, que es el primer día de nuestra clase, digamos. claro, sí, sí. Pero voy a intentar subirles antes entonces. Sí, Claro, no sé no, si el fin de sí, semana, pero el lunes con él. claro, sí, sí. Sí, porque el ¿Sí? lunes yo no tengo nada, pero ya martes se Se me te llenan complica. de clase. Sí, Bueno, claro, dale. por eso. Voy a tener en cuenta. Voy Pero a tratar de. pensé que los tenían grabados, digamos. Si no, no hay problema. No, 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 yo o sea, a los que puedo los grabo no, porque los del año pasado hacían como mucho, un ruido un medio ruido. molesto. Claro, sí. Y, y bueno, así Sí, que. sí, yo llegué a ver los videos, Ujú, pero la lectura la hice muy por arriba, no muy la por estudié arriba, como para hacer preguntas todavía. claro. ¿Y vos, Hugo, tenés alguna consulta? Si no, yo les empiezo a mostrar el ejercicio que tenía preparado. No, profesora, por ahora no, estoy mirando los videos de nuevo. Si Mm, bien ya tengo alguna pequeña base de las anteriores, pero siempre, como es importante renovarlo porque se empiezan a confundir y a dejar, viste, muy allá en el tiempo, entonces empiezo a mirar un poquitito. Pero el tema es que también como él, estoy mirando de a poquito para ir sacándome dudas, ¿no? ajá. Eh, Todavía no puedo darte digamos, decirte concretamente en qué estoy dudando, porque son varios temas los que estás planteando, Mm, pero, pero nada, bueno, estoy mirando también, ¿sí? bueno, La lectura no la inicié, pero sí mirando los videos, que un poco está a bien. veces me atrapa más, diríamos, porque tengo más tiempo en todo caso, ¿viste? Me refiero, en la lectura hay que dedicarse a profundidad, ¿no? Eso lleva un rato, un buen rato. Sí, Y a veces me sintetizas bastante con los videos, eso me ayuda, claro. ¿cómo te plantearme? Pero sí necesito un poquito más de lectura para poder darte algunas dudas específicas que tenga, ¿viste? Ahora, en este momento, si me planteas, che, tener alguna duda, y la verdad que no todavía, ¿viste? Bueno, sí, en general cuando uno está unos días antes del examen o cuando se ponen a resolver el práctico, ahí es cuando van apareciendo las dudas, ¿no? Porque es cuando uno estudió más. Así que eso nos pasa a todos, no hay problema. Era por a ver si no entendieron algo de los videos o de la lectura. Así que, bueno, hola Facu, feliz cumpleaños.
Feliz cumple, Eh, Facu. Terrible. Gracias, gracias, gracias. Yo no Gracias sé, a pero nunca todos. se dice nada, pero ¿cómo es? Un chico. No, un pecado, Tuco. Pecado. complicado. 22 años. 22 años hubo. Recién 22. cumplido. No digas eso, guacho, yo estoy por cumplir 10 más. Estoy por cumplir 32 No, dentro de unos días, no puedo creer. no. Bueno, No, No, yo él cumplo tiene- 28. Yo cumplo 28. Mira, bien ahí. 28. bueno, bueno, yo arranco entonces con el ejercicio que tenía para mostrarles, ¿sí? Le voy a compartir pantalla. Hice de vuelta como un apunte, una suerte de apunte en el papel y les escaneé. Esperen que encuentre para mostrarles. Y acá está. Un poquitito. Le voy a compartir mi pantalla entera, ¿sí? Screen. Bueno, entonces ahí ustedes están viendo una hojita de un apunte, ¿no? Imagino. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, los invito, digamos, a que puedan ver bien las notas de clase de todo el módulo 2, que son la de costos que había preparado Facu y la de maximización de beneficios que había preparado yo. Porque en esas dos notas de clase se va desarrollando en cada una un ejemplo completo de toda la parte formal, digamos, que tienen estos dos grandes temas, digamos, y se van dando interpretaciones a su vez, no es que solo se hace la matemática, sino que se va interpretando. Y cuestión que está buena, digamos. Y lo que yo hice fue como con el objetivo de poder completar esa nota de clase, es retomar la función que yo usé en la nota de clase, y creo que Facu también usó una Q-Douglas en la minimización de costos en la nota de clase, y le di números, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles es una relación que hay entre la maximización de beneficios y la minimización de costos, ¿sí? Y ahora les voy a hacer una pregunta. A ver. Digamos, la maximización del beneficio, nosotros, ya sea para el corto o para el largo plazo, maximizamos el beneficio, ¿sí? Con algunas restricciones implícitas, yo le decía en el video, ¿sí? Porque tenemos la restricción tecnológica y los precios que vienen dados por el mercado, ¿sí? Y no hay ninguna restricción explícita, bueno, y en base a eso, uno encuentra funciones de demanda de los factores, ¿no? Y después un montón de otras cosas. Y si uno resuelve el problema del empresario vía la minimización de costos, lo que busca el empresario es elegir los niveles de los factores de producción de forma de minimizar los costos, sujetos sí de forma explícita a que cuenta con cierta tecnología, ¿no? Y a partir de la solución de ese problema también encuentra funciones de demanda factoriales, pero condicionadas al nivel de producción que se plantea como restricción del problema. ¿Sí? Bueno, avísenme si no me siguen. Entonces, ¿en qué caso, bueno, esas dos funciones de demanda para ustedes, en qué caso les darían el mismo nivel, digamos, de factor contratado? Supónganse que tenemos, como siempre, capital y trabajo, ¿no? ¿Cuál sería el caso en el cual las funciones de demanda les darían los mismos valores, independientemente de qué problema resuelvan? Un poco a eso fui con este ejemplito que les voy a mostrar. Pero así, intuitivamente, digamos, ¿se dan cuenta? ¿Esa es una de corto y la otra de largo plazo? Ujú. Suponete que resolvemos para los dos problemas de largo plazo, ¿sí? Imagínate eso. O de corto, no importa. O sea, No porque importa. yo tenía, en lo que recuerdo de la teoría, en que serán iguales cuando, porque nosotros en corto plazo tenemos la restricción que nuestro costo fijo es el capital. Entonces Ujú. serán iguales cuando nuestro capital a corto plazo es el óptimo, es el Bien. que, digamos, me minimice. Entonces, bueno, va a pasar el tiempo, se va a hacer largo, ese capital va a pasar a ser un costo variable, Ajá. pero sigue siendo el óptimo, entonces va a seguir siendo el mismo. Bien. Está bueno, Germán. Entonces lo que vos planteas es que va a ser igual la demanda del factor o el costo total a corto y a largo plazo, pero parándote solo desde la perspectiva de la minimización del costo, digamos. Cuando usás como costo fijo en el corto plazo el capital, perdón, usás como capital óptimo de corto plazo el capital que te minimiza a largo plazo, eso es lo que vos estás explicando, ¿no? En ese caso vas a tener que los costos totales a corto y a largo van a ser iguales. Eso está perfecto, que eso es lo que dieron con Facu, ¿verdad? En la clase pasada, que resolvieron el problema, hicieron primero para largo, creo, después hicieron para corto, y buscaron el nivel de capital óptimo para el corto plazo, que hace que los dos costos sean iguales. ¿Sí? Ahí vamos de 10 hasta ahí. Pero por ahí la pregunta que yo les hago ahora es, ¿en qué caso
pensemos en el capital, por ejemplo, que es el que vos tomaste. El capital va a ser el mismo nivel de capital demandado, se va a demandar como solución del problema de maximización y como solución del problema de minimización. ¿Sí? Porque necesariamente no son iguales, digamos. ¿En qué caso van a ser iguales? No, o sea, lo único que sé es que se busca el óptimo y va a ser igual en la medida que el mismo capital, o sea el mismo capital para maximizar que para minimizar. Pero El mismo no capital. entiendo bien la pregunta, digamos. Ah, bueno, Por ahí. ¿viste? A ver, voy a plantear de otra forma la pregunta. Cuando uno resuelve, suponete que vos tenés los mismos datos para precio del producto, para precio de los factores, o sea, tenés los valores de los parámetros, ¿no? Y vos resolvés el problema de maximización por un lado y el problema de minimización por el otro, ¿sí? Bueno, esas funciones de demanda a las que vas a llegar, suponete que tenés números de todo, resolves para el corto plazo, tenés hasta el nivel de capital de corto plazo, ¿sí? Tu restricción la tenés en número. Entonces vas a llegar a un número para la expresión o sea, vas a llegar al número del nivel de contratación del trabajo, ¿sí? Y el capital lo tenés dado para el corto plazo. Bueno, eso si lo haces vía minimización de costos te va a dar un número, si lo haces vía maximización de beneficios te va a dar otro número, ¿sí? ¿Esos números van a ser iguales? ¿O en qué caso van a ser iguales? Esa es mi pregunta. Tengo entendido que sí van a ser iguales, porque o sea, lo que estamos buscando es el beneficio del empresario, simplemente que son dos caminos distintos. Uno es la maximización y el otro es la minimización del costo, digamos. Bueno, Pero en sí es lo mismo, bueno. pero es con la corta teoría que leí. Sí, está bien. Bueno, digamos, vas por buen camino en el sentido de que son dos formas alternativas, si se quiere, de resolver el problema del empresario, ¿sí? Pero fíjate que cuando ustedes vieron minimización de costos con Facu, en el problema de optimización, ustedes restringen la minimización a que la función de producción alcance cierto valor, ¿sí? Es decir, el empresario minimiza costos sujeto a que quiere alcanzar determinado nivel de producción, ¿sí? Y como había visto con Facu, digamos, para cada nivel de producción hay una escala óptima, hay un nivel de contratación óptimo del capital, por decir algo, ¿sí? Entonces, y bueno, y ese nivel de producción al cual ustedes restringen el problema de minimización, no necesariamente es el nivel de producción que sale como óptimo del problema de maximización del beneficio, ¿sí? Si ustedes resuelven la maximización del beneficio, llegan a la demanda de trabajo, la demanda de capital, lo reemplazan en la función de producción y alcanzan un número, si se quiere, pero bueno, la empresa decide ofertar tanto, ¿sí? Maximizando su beneficio. Y ese número que sale de ahí no necesariamente es el nivel al cual ustedes restringen la minimización de costos. Tal vez el empresario, bueno, por X razón, desea producir tanto, pero ese nivel de producción no es el óptimo para él desde la perspectiva de la maximización de beneficio, ¿sí? Entonces, si esos niveles de producción son distintos, las demandas de los factores le van a dar distintas, digamos. El único caso para el cual las demandas de los factores van a ser iguales es cuando el nivel de producción al cual ustedes restringen el problema de minimización, ¿sí? Es el mismo que sale como óptimo del problema de maximización del beneficio. ¿Me siguen o me doy trabalengua? Vamos a verlo en el ejemplo igual. Pero justamente quería ir a esa cuestión, digamos, para que tengan un ejemplito sobre eso, ¿sí? Si no son los mismos, suponete que vos maximizás el beneficio y te da que el empresario tiene que producir 100 a partir de contratar 10 de trabajadores y 10 capital, 10 no sé qué cosa de capital, ¿sí? Y vos resolvés vía minimización de costos y restringís la producción a que alcance 80 unidades de producción. ¿Sí? O sea, el empresario restringe ahí según no sé qué cosa en principio, según alguna razón o algún criterio, restringe su producción a tal nivel, ¿sí? Y para ese nivel de producción va a buscar las demandas óptimas de los factores, ¿sí? Bueno, y... Profesora, antes que siga, Sí. allí pensando en eso, ¿no? En que la producción hay que bajarlo, eso es lo que está diciendo, para minimizar los costos por alguna razón, ¿no es cierto? Al menos él tendría que cubrir los costos fijos, ¿no? Al punto de quiebra, ¿o no? Diríamos, si Analizando él la tiene escena. que, Sí. claro, diríamos, pensando en que él tiene que reducir, tiene que minimizar los costos. Usted dice que hay que minimizarlo, ¿no?
Pero él no va a minimizar más allá de un cierto punto que podría ser el tema de los costos fijos, el punto de quiebre en todo caso de la empresa, ¿no? Eh, o sí podría ser menor o no. Por eso digo, ¿hasta qué punto él va a minimizar la producción si lo pensamos de alguna forma? Si Digamos, yo me tengo que plantear eso. sí, yo creo que, digamos, vas a la interpretación de la minimización de costos, ¿no? Eso estás preguntando. Me parece que va por ese Esa lado. es la ¿Sí? interpretación, claro. Bueno, y lo que sucede ahí, digamos, es que eh, la interpretación que le damos es que el empresario, por algún criterio, quiere alcanzar determinado nivel de producción, ¿sí? Y él cuenta con cierta tecnología. Entonces, dada la tecnología de la que dispone, ¿sí? Dadas las formas en las que él puede combinar sus factores de producción, o sea, la tecnología. Y dado los precios del mercado, o sea, los precios del producto al cual vende, los precios de los factores que contrata, ¿sí? Dado todas esas cuestiones que son externas o restricciones para él, entonces, en base a eso, él busca el mínimo costo, ¿sí? Para alcanzar ese nivel de producción. ¿Y ese mínimo costo de qué va a depender? Los precios de los factores vienen dados para él. Entonces va a depender de la combinación de los factores que haga según la tecnología que dispone, digamos. ¿Sí? Lo otro que vos preguntás sobre, bueno, dónde se va a parar y qué sé yo, hablas, me parece, de la curva de oferta. ¿Sí? Y ahí ya vamos a ver más adelante el tema del punto de cierre, a partir de Entiendo, que... entiendo. Sí, sí. ¿Sí? En este momento le está dependiendo de los componentes externos, diríamos, ¿no? Digamos, de los valores que se le presentan a los precios, diríamos, ¿no? Es un Claro, poco según los precios que se le presentan, él elige, bueno, yo contrato tanto de tal factor y tanto de tal factor, porque yo sé que a partir de esa combinación, dado los precios de mercado y dada la tecnología con la que yo cuento, yo hago mínimos mis costos. Eso sería. perfecto. Y eso no podría ser óptimo en tu caso, llegado el momento, ¿no? No podría ser el máximo Y eso podría estar referido no óptimo. al nivel de producción que se haga a la escala mínima eficiente, por decir una palabra, que creo que Facu les mostró el gráfico el viernes pasado, ¿sí? Que Sí, sí, tenían es para, cierto. sí, Facu, ¿no? Que tenían para distintos niveles de capital, iban mostrando diferentes curvas de costos, y no todas las curvas de costos estaban en el punto mínimo, en la curva de costo medio, de largo plazo, digamos, Correcto, 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 es cierto. ¿sí? Entonces, solo para ese nivel, digamos, van a coincidir las funciones de demanda, ¿sí? Que es para el óptimo, tanto de la perspectiva, óptimo hablando del nivel de producción, digamos, ¿sí? Solo para ese nivel de producción. Y para los otros no van a ser iguales, porque van a estar considerando otros niveles de producción, ¿sí? Ya capaz que con este ejemplito les va a quedar un poco más claro, perdón si está medio desprolijo, pero di vuelta para, para inventar el ejemplo. Me da valores que son cualquier, o sea, valores muy feos, pero está como para mostrarles esta cuestión. Sí, entonces, supongamos de vuelta que trabajamos con una Coe Douglas, supongamos que alfa y beta valen cada uno 0,40. Sí, acá les di ese valor para que tenga rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Y después le puedo explicar por qué puse rendimientos decrecientes a escala. Bueno, el factor tecnológico de vuelta supongo que es igual a 1, como para que no me complique la vida, digamos. No complica tanto, pero facilita la matemática. Y supongo que el capital fijo es de 80, siendo el capital fijo en el corto plazo, ¿no? A largo plazo puede variar. Supongo que vale un mercado de competencia perfecta, tanto para precios, para bienes, como para factores de producción. Y que los precios que toma el empresario como parámetros son precio del capital 3, precio del trabajo 12 y precio del producto 12. ¿Sí? Entonces, en base a esos datos, lo que yo voy a hacer es, primero resolver la maximización del beneficio a corto y a largo plazo. Voy a encontrar las demandas de los factores, voy a encontrar la oferta, el beneficio, y voy a usar ese nivel de oferta de producción óptima, digamos, para la empresa, lo voy a meter después en las minimizaciones de costos para mostrarle que en ese caso las demandas de los factores son iguales, que es lo que le estaba hablando recién en términos teóricos. Avísenme si no me siguen, ¿sí? Entonces, bueno, la maximización de beneficios a corto plazo es, como la vieron, ya la habrán visto en el video, digamos. Fíjense que una cuestión que voy a aprovecho para plantear es que si bien nosotros no somos profes de matemática ni nada por el estilo, está bueno que ustedes planteen bien los problemas y las condiciones de primer orden también. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que ustedes puedan decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es una maximización o minimización y esta es la variable que yo elijo para optimizar. ¿Sí? Es decir, yo digo, bueno, yo quiero maximizar la función de beneficios y la variable que elijo para optimizar es el trabajo. ¿Sí? Cuestiones, porque en los exámenes por ahí vimos que directamente le meten la función y empiezan a derivar. Y bueno,
O sea, si en matemáticas hacen eso, la profe los mata, nosotros no, pero para que entiendan por ahí más lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, lo que se elige como estamos en corto plazo es solo el trabajo, el capital está fijo, la función de beneficios es el precio por la restricción tecnológica menos todos los costos, ¿sí? El precio es un parámetro para el empresario porque estamos en el mercado de competencia perfecta en bienes y servicios. La función de producción es la Coe-Douglas, el precio del trabajo y el precio del capital son datos también, y tenemos, bueno, para que sea costo total, ¿no? El menos la retribución a cada factor por el nivel de utilización de cada factor. Entonces, esta es la función de beneficio. Después, cuando buscamos las condiciones de primer orden, también es importante que sigan las reglas de optimización, digamos, que en qué consisten. Que derivamos la función objetivo con respecto a cada una de las variables de elección y la igualamos a cero, ¿sí? No es que derivamos nomás y seguimos. Sí, son detalles, pero por ahí está bueno para el segundo parcial. Ahora, digamos, lo dejaremos pasar porque no es matemática lo que evaluamos, pero cuestiones formales que por ahí son detalles, ¿sí? Bueno, entonces derivamos con respecto al trabajo, lo igualamos a cero, acá tenemos la derivada, y acá directamente, como no derivamos respecto al capital, de vuelta porque estamos en el corto plazo y el capital no varía, ¿sí? Es 80 según nuestra consigna y listo. Entonces despejamos el trabajo, ¿sí? La función de demanda de trabajo. Fíjense que esta L que despejamos de esta primera condición de primer orden es la función de demanda de trabajo del empresario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empresario lo que está haciendo justamente en el corto plazo para maximizar sus beneficios es elegir el nivel de trabajo que va a contratar, ¿sí? Para maximizar el beneficio. ¿Y cómo elige? Fíjense, lo que nos dice esta condición de primer orden es que él elige igualando el ingreso de la productividad marginal del trabajador, que es todo lo que está acá, ¿sí? Que es P por la productividad marginal del trabajador, esta cosita que está acá es la productividad marginal del trabajador, ¿sí? Entonces iguala el ingreso de la productividad marginal del trabajador, del último trabajador contratado, perdón, lo iguala al costo marginal de contratar a esa última unidad de trabajador, que es el salario, ¿sí? Entonces le damos una interpretación a esta condición del primer orden. Bueno, de ahí despejan la demanda de trabajo y nos dice que el empresario va a demandar trabajo y su demanda, el nivel de la demanda va a depender del precio del trabajo, del precio del producto y del nivel de capital. Sí, fíjense que como estamos en el corto plazo, el capital, el nivel de capital influye en el nivel de trabajo que va a contratar al empresario. Bueno, y como este beta es menor a 1, fíjense que esto no, si bien acá yo nos hice, no evalué las propiedades, lo dejo para ustedes y está en la nota de clase, pero como esto es menor a 1, ¿sí? Esto queda como, se invierte, digamos, el cociente y me queda que cuanto mayor es el salario, menor es la demanda de trabajo, ¿sí? Cuanto mayor es el precio, mayor es la demanda de trabajo, cuanto mayor es el stock de capital, mayor es la demanda de trabajo. Lo pueden verificar ustedes con derivados o lo que quieran, ¿sí? Pero para ver el sentido, digamos, yo cuando derivo una función, yo puedo chequear que los signos esperados estén bien. Yo sé que las funciones de demanda de los factores tienen pendiente negativa, entonces tengo que verificar eso. Yo sé que son crecientes respecto al precio del producto y que la relación entre los factores de producción también es positiva, digamos, ¿sí? Influyen positivamente si se quiere en la productividad marginal del otro. Entonces lo podemos chequear así. Bueno, y después yo evalúo esta función en los datos que tengo en mi ejemplo y llego a un nivel de demanda de trabajo de 5,32. Sí, a eso me refería que los números dan feo, pero disculpen, ¿sí? Así que inventé los numeritos. Bueno, y después lo segundo que hay que hacer es, para evaluar si es un verdadero óptimo, es analizar la condición de segundo orden, ¿sí? Que era evaluar la curvatura de la función de beneficio o la función de producción, da lo mismo. Y analizar la segunda derivada de la función de beneficio con respecto al trabajo y verificar que es negativa. ¿Sí? Es decir, que si uno analiza niveles de cómo cambia el beneficio, ¿sí? A medida que aumentamos la producción, considerando niveles de producción inferiores al óptimo, tiene que ir subiendo el beneficio y luego del óptimo, al evaluar qué pasa cuando uno aumenta el nivel de contratación de trabajo, ese beneficio tiene que ir cayendo, ¿sí? O la tasa de crecimiento del beneficio ante aumentos del trabajo es una tasa decreciente, en otras palabras. Bueno, verifico, me da todo bien. ¿Por qué esto es negativo? Porque beta es menor a 1, si beta era 0,4. Bueno, y después lo que hago es hallar la función de oferta y la función de beneficios a corto plazo para la empresa. Espera un segundito. Espera un segundito. Perdón, hoy están todos en mi casa, así que por ahí van a escuchar algunos ruiditos. Disculpen. Bueno,
Bueno, o sea, si alguien me abre la puerta en cualquier momento, perdón. Entonces, la función de oferta y la función de beneficio, les decía. Bueno, ¿cómo encontramos la función de oferta a la empresa? Una de las formas, después vamos a ver que la podemos obtener a partir de la curva de costo marginal también, ¿no? Pero una de las formas, según el planteo de la maximización del beneficio, es tomar la función de producción, ¿sí? Que era una Coe-Douglas, y reemplazar, en este caso como es de corto plazo, el capital está fijo, ¿sí? Y donde dice trabajo lo reemplazo por la función que obtuve antes, ¿sí? Entonces hice eso, reemplacé acá donde decía trabajo, lo reemplacé por la función que estaba un poquito más arriba, un poquitito, por la función de demanda de trabajo, que era esta, ¿sí? Reemplacé. Y ahí ustedes, digamos, depende de qué les pide el problema, ustedes podrían encontrar una función, ¿sí? Con letras, digamos, y los parámetros y demás, o pueden, yo lo que quería hacerles era mostrar con números, así que eso es lo que está después. Si le evalúan los datos, me da que la oferta de la empresa es de 11,26. ¿Sí? Cuando toma esos parámetros del mercado y cuenta con esa restricción tecnológica, entonces decide producir 11,26 y con eso maximiza su beneficio. ¿Sí? Y si calculo el nivel de beneficio, miren que me da tan feo, pero bueno, disculpen. Calculo el beneficio y me da pérdida a corto plazo. ¿Sí? ¿Cómo calculo el beneficio? P, que era 12, por Q, que es 11,26, menos los costos, me da un beneficio súper negativo. ¿Sí? Después le vamos a dar una explicación. Lo que estaba pasando acá es que ese nivel de capital de corto plazo es excesivamente grande para lo que debería ser dado los parámetros que yo supuse, digamos, los valores que yo supuse para los parámetros. ¿Sí? Ahora en el largo plazo vamos a darle una explicación. Bueno. Me olvidé que estoy compartiendo mi pantalla completa. Perdón, estoy respondiendo un mensaje acá de la gente en mi casa. Perdón. Bueno, después, yo no sé si estamos con alumnos, Facu, porque no, yo te veo vos nomás. Cualquier cosa me bajo a ayudar a los chicos. Germán y Hugo dan señales de vida, porque si no apagamos todo. Y no vamos a festejar el cumpleaños de Facu. Bueno. No, somos Juro que Facu es alumnos. vecino, me estoy poniendo a su casa, ya tomó unos mates. Listo. No le veo Hay si no 7, así que hay A veces 7 somos varios. aparte. Ujú. El profe Facu es nuestro vecino también, profe, entonces. Joel, está ahí. Son un montón. Che, yo les pido perdón que acabo de entrar a mi WhatsApp así. Y ustedes están viendo todo mi compu. No, no Pero pasa bueno, nada. No es pasa la nada, administración profe. de la casa que está a mi cargo ahora porque el padre se fue. Y bueno. Están un montón. Bueno, hola chicos. Joel, me mudé a unas cuadras, te cuento, pero igual sigo en el barrio. Sí. Bueno. Está bien, está bien. De Joel me acuerdo porque en el cursillo de nivelación volvimos los dos en colectivo, ¿de verdad? Y nos mojamos, o sea, una tormenta, nos mojamos de pie a cabeza, creo, cuando nos bajamos del colectivo y ahí descubrimos que éramos vecinos. Así que todo Sí, era... profe, encima no era en el cursillo, era en el. O sea, fue en 2018 cuando fui a la la charla de. charla, sí, Sí, me acuerdo. Que fuimos hablando a la vuelta y me acuerdo que un alumno encima me pidió plata para el pasaje, lo había visto en la charla y se ve que se olvidó, bueno, no, fue un aparato. Y bueno, nos mojamos y me quedó la historia. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de lo que venía diciendo hasta ahora? Nos veía pocos, entonces yo ya me estaba por ir al Facu posta. Me estaba desincentivando eso. Bueno, ahora estoy más contenta. Sí, va bien, profe, va bien, se entendió Bueno, me todo lo que... avisan, ¿sí? La idea es que les sirva, ¿no? Que repetirle cosas que ya saben, ¿sí? Bueno, y después entonces, una vez que tenemos resuelto, el problema ese con funciones y en términos de los parámetros y sin poner números está en la nota de clase. Lo que hice acá entonces fue ponerle numeritos y para mostrarle la cuestión que explicaba al principio, ¿sí? Bueno, y si vamos a la maximización de beneficios a largo plazo, entonces, de vuelta, lo que tenemos que hacer es maximizar la función objetivo y las variables que elegimos ahora son capital y trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos variar los dos factores porque por definición en el largo plazo así lo suponemos. Bueno, y la función de beneficio la definimos igual que antes. El precio por la cantidad, o sea, la restricción tecnológica, menos todos los costos que tiene, que en este caso son el costo de contratar trabajadores y el costo de contratar capital. Después cuando buscamos la condición de primer orden, ¿qué tenemos que hacer? Como son las dos variables ahora de elección, tenemos que derivar la función de beneficio con respecto a cada una de ellas e igualarlas a 0. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hice acá. Fíjense que la interpretación de la CPO es la misma que vimos antes, en el corto plazo, pero ahora para los dos factores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahora tomo la de capital, esta CPO me dice que el empresario va a contratar factor capital
hasta el punto en que la última unidad de capital contratado, el ingreso de la productividad marginal que le reporte, que es todo esto que está acá, sea igual al costo marginal de contratar esa última unidad de capital. ¿Sí? Si el ingreso del producto marginal fuera mayor al costo, él seguiría contratando unidades de capital. Y si fuera menor, debería despedir o deshacerse de capital, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bueno, entonces él busca igualar, busca eso, que en el margen sean iguales. ¿Sí? Y recuerden que esto del ingreso del producto marginal es un poco pensar, bueno, si yo contrato una unidad más de trabajador, por ejemplo, ese trabajador me va a permitir generar tantas unidades más de producción. Y esas unidades más de producción yo las voy a vender en el mercado a un precio P. ¿Sí? Entonces yo calculo el ingreso que obtendría a partir de la generación adicional de producción por esa última unidad de trabajador contratado en comparación con el costo de contratar a esa persona. Y cuando están iguales, ahí yo voy a estar en el óptimo, digamos. Así pensaríamos. Entonces, respecto a los dos factores, lo mismo. Y acá, fíjense, acá es medio raro el planteo, digamos, raro en el sentido que es distinto al módulo 1 porque no tenemos restricciones y también es distinto a la minimización de costos. Fíjense que no tenemos una restricción explícita, como varias veces repetí en el video, pero sí tenemos implícitamente restricciones que vienen dadas por el mercado, que son el precio del producto, los precios de los factores y la restricción tecnológica, ¿sí? Que está metida en nuestra función objetivo. Bueno, eso implica que nosotros no vamos a encontrar directamente la optimización esta cuando despejamos el trabajo y el capital de la primera y la segunda CPO. Esas funciones no son ya las funciones de demanda de los factores, sino que vamos a tener que reemplazarlas en la función de producción y ahí recién vamos a encontrar la función de producción, de oferta de la empresa para largo plazo, y ahí esa función la vamos a volver a reemplazar en la CPO que obtuvimos antes, y ahí recién encontramos las funciones de demanda de los factores. ¿Sí? ¿Me siguieron? Eso, digamos, una cuestión que está bueno darse cuenta, porque si no ustedes pueden resolver hasta acá, no me dicen, bueno, esta es mi demanda de trabajo y esta es mi demanda de capital. Pero no, fíjense que estas dos funciones dependen de la oferta, ¿sí? Y las funciones de demanda de los factores no dependen del nivel de oferta, porque estas son demandas que no son condicionadas al nivel de producción. ¿Sí? Las demandas condicionadas son las que salen del problema de minimización de costos, como ustedes vieron con Facu. Estas funciones de demanda tienen que ser funciones que dependen de parámetros, no del nivel de producción. Entonces, cuando llegan a esta, resuelven esta CPO, llegan a esta, despejan L, despejan K, la primera y la segunda, la meten en la función de producción, que es como nuestra restricción implícita, digamos. Esta era la función de producción, entonces acá pongo K a la alfa, L a la beta, esta K y esta L salen de arriba. ¿Sí? Trabajan algebraicamente y llegan a esta función de oferta de largo plazo del empresario. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función de oferta depende solo de parámetros también. ¿Cuáles son los parámetros? Son los datos para el empresario. El precio del producto y el precio de los factores. Y alfa es el exponente que tiene importancia por la restricción tecnológica, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que depende, la oferta depende de forma positiva del precio del producto y negativa del precio de los factores. Y lo pueden verificar con matemática ustedes. Bueno, y ahora sí, una vez que tenemos esa función de oferta, vamos a reemplazar esa función de oferta en estas CPO que obtuvimos arriba. ¿Sí? Bueno, la matemática con letras está hecha en la nota de clase. Yo acá usé los datos que tenía, entonces evalué esto en los datos y me da un nivel de producción de 0,41. Perdón el número horrible, pero bueno, el ejemplo cierra, ¿sí? Que es lo que les quería mostrar. Bueno, 0,42, o sea, la mitad de un chupetín, pónganle. ¿Sí? 0,41, entonces reemplazo ese 0,41, ahora sí, en la función L y en la función K, y obtengo los niveles de L y de K óptimos a largo plazo. O sea, esto sería, el empresario contrataría 0,16 de trabajo y 0,66 de capital, y con eso maximizaría su beneficio a largo plazo. ¿Sí? Bueno, y calculo los beneficios a largo plazo. Lo calculo con la misma fórmula de antes, ¿sí? P por Q menos todos los costos y me da un beneficio positivo de 1,02. ¿Sí? Fíjense que en las notas de clase yo usé una Coq Douglas también para la maximización del beneficio y ahí les explicaba al final, cuando encontré la función de beneficio con todos los parámetros del chirimbolo, que
el nivel de beneficios depende de los rendimientos a escala en el caso de la función Coe-Douglas, y que cuando los rendimientos son decrecientes a escala, los beneficios son positivos. ¿Sí? Entonces ahí verificamos esa cuestión. Yo había empezado a resolver, pero no terminé, con rendimientos constantes y me daba beneficios negativos, beneficios nulos, perdón, como sale de la ecuación si uno la mira con las letras y los parámetros, digamos. Y beneficios negativos se obtendrían con rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Eso miren de la nota de clase. Pero acá yo les di un ejemplo, solo les di el ejemplo de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, no hace falta que se aprendan de memoria ni nada, así es como para mostrarles que coincide con la nota de clase. Bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer después? Después voy a plantear con la misma función una minimización de costos y voy a restringir el problema a los niveles de producción que encontramos antes. Ay, espera, déjame cambiar. Acá. También fea. ¿Sí? Entonces, este problema ya lo vieron con Facu, vamos a verlo más rápido, ¿sí? Minimizan la variable de elecciones del trabajo, esta es la función de costos, acá le puse K sub F porque está fijo al corto plazo, digamos, sujeto a la función de producción, ¿no? Y que acá me faltó poner igual a y cerito, si se quiere, a que alcance determinado nivel, ¿no? Bueno, entonces si resolvemos esto, como ustedes vieron con Facu, digamos, dada la restricción que existe respecto a la utilización del capital para el corto plazo, acá no se arma un lagrangiano ni nada por el estilo, sino que directamente sacan la demanda de trabajo de la función de producción, ¿sí? La despejan de acá, ¿sí? Lo que importa es la restricción tecnológica. Entonces, derivan la función, hallan la función de demanda de trabajo para el corto plazo, despejándola de esta función de producción. Acá ya supuse que A es igual a 1, por eso A no está acá. ¿Sí? Y llegan a la función, a esta función, que creo que está en la PPT de Facu, en las notas de clase. Bueno, entonces fíjense, yo lo único que hice acá es evaluar en esta función de demanda condicionada del trabajo a corto plazo, yo evalúo, o sea, quiero verificar que el valor que tiene esta función de demanda sea el mismo que el que sale de la maximización del beneficios cuando la producción es la misma que la que salió de aquel problema de maximización de beneficios. Bueno, entonces reemplazo el nivel de oferta que salía de max beneficio en el corto plazo era 11,26, se pongo 11,26 elevado a la 1,04, por el capital fijo del corto plazo es 80, según nuestro enunciado, ¿no? Entonces evalúo eso y me da una demanda de 5,31, que es lo mismo que encontramos en el problema de maximización de beneficio. ¿Sí? Entonces, ahí nos cierra, digamos, al menos un ejercicio, con número feo, pero no importa, de la condición que se tiene que cumplir si se quiere para que la demanda del factor sea la misma, independientemente que uno resuelva la maximización del beneficios o la minimización del costo. ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? No sé los que entraron después si escucharon lo que hablábamos antes sobre eso. Supongo que sí. Bueno, y ahí hice algunas cosas más, calculé los costos a corto plazo, me da 303,72. Bueno, y después hago lo mismo, pero para el largo plazo, la minimización de costos a largo plazo. Está medio borroso Profesora, acá. Sí. disculpe, esa condición que dice, está planteada para, digamos, ¿cómo le planteo? Para que se dé digamos, esa relación, entonces tiene esa condición necesaria, ¿no es cierto? De que se deben relacionar estos valores. Pero es solamente bajo esas condiciones, o sea, no, digamos, puede llegar a pasar cualquier otra situación y puede cambiar, ¿no es cierto? Puede no darse. Claro. Diríamos, por lo general, ¿no se da o se da siempre? Diríamos, eso es lo que Mira, es la la verdad que pregunta. no trabajé nunca en el sector empresarial, pero yo creo que en general no se da, porque lo que estamos viendo acá es que, digamos, solo cuando la empresa trabaja en su escala mínima eficiente, digamos, entonces en ese caso, ese nivel de producción, ¿sí? Le minimiza el costo medio de largo plazo y también es el que le maximiza beneficios, y por eso nos lleva a la misma demanda de los factores para los dos casos. O si quieres opinar, Facu, también estás libre, ¿no? Capaz tenés más experiencia. Pero en la realidad yo creo que no debe suceder mucho. Ponerle que el empresario tiene cierta restricción de capital o del factor que sea en el corto plazo, y según lo que tiene, entonces hace lo que puede, digamos. Según lo que tiene de capital y según los precios de los factores y el precio al que puede vender su producto, busca minimizar el costo sujeto a esa escala de producción en la que puede trabajar en ese momento. ¿Sí?
Entiendo, Y, entiendo. En sí, todo y bueno, caso, él buscará o es deseable para él llegar a esta relación, diríamos, en todo caso, sí, ¿no? sí, sí, y Y él, utilizaría como una herramienta para búsqueda, más bien una herramienta como ideal, el ideal, ¿no es cierto? A eso me claro, refiero. sí, sí, sí. Tratará de llegar a eso, ¿no? Yo me imagino que habrán empresas grandes que buscarán acercar su nivel de producción al óptimo, digamos, alcanzar tratar de variar todos sus factores para que en todo sentido la empresa trabaje en el óptimo, digamos, en la utilización óptima de los factores. Pero a veces se enfrentan a restricciones, digamos, o sea, tengo este tamaño de fábrica y ahora en el corto plazo no lo puedo cambiar. Y bueno, hago lo que puedo, digamos. O Correcto, sea, trabajo correcto. lo más eficiente que puedo con la restricción que tengo en el corto plazo. Y después lo puedes ver a largo plazo como muchos cortos plazos, digamos, y que vas tratando de... Claro, son Claro, porque distintos en cada escenarios. momento va cambiando todo, digamos, van cambiando tus parámetros, capaz que salen nuevos avances tecnológicos y vos te querés ayornar con eso y de vuelta te quedas Claro. atrás, digamos. De hecho, Entonces, yo pienso que esto estaba bien en ese contexto, ¿no? Cuando se plantearon estos problemas, ¿no? ujú, Antes también el cambio tecnológico no era tan rápido como se da hoy, que es cada 3 meses, diríamos, ¿no? A nivel mundial. Así que creo que hoy sería un desastre, diríamos, diríamos, tratar de lograr eso, pero bueno, está, diríamos, de hecho, está bueno por lo menos tener ese ideal, diríamos. claro. Y yo creo que, por ejemplo, los que son ingenieros industriales y eso, y las empresas que los demandan, digamos, lo que buscan un poco es eso, digamos, ajustar sus procesos productivos de forma tal de ser lo más eficiente en la combinación de los factores de producción, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Correcto, Eh, correcto, y que bueno, correcto. a alguno de ellos les podemos preguntar si se hace o no. Yo tengo algunos amigos, les pregunto si querés para la próxima. Eh, no creo, o sea, hablando de Argentina, no creo, solo las empresas más grandes podrán trabajar en la escala mínima eficiente. No sé, nunca hice No, nada sí, al sí, respecto. sí. No De hecho, yo estudié, creo digamos. que claro, yo pienso en los países desarrollados, digamos, no tanto en desarrollo, ¿no? Un poquito, creo que también está planteado desde ese punto de vista, me parece, no es una opinión muy personal, no es algo que lo haya leído ni nada por el estilo, pero creo que está pensado como en esos países desarrollados donde tienen cierto nivel ya, ¿no? De desarrollo. Sí, podemos buscar algo. Podemos buscar si les interesa. No teníamos algunos papers de producción, pero no sé si hay alguno que estudie alguna. Pasa que estudiar una empresa, o sea, en general yo lo que vi son estudios de mercados, ¿viste? Ponerle ni estructuras de sectoriales, por decir, no sé, el sector tealero, el yerbatero, etcétera, el metalúrgico, el de la acería. Pero a nivel empresa es muy difícil que se publique algo, porque son datos súper privados. Eso Sí, es es otro problema. cierto, es cierto. Bueno, Totalmente Facu de de acuerdo. organización industrial, que me tape la boca acá si estoy hablando al pedo. Posta, Facu, si sabes algo que yo no sé decir. No, no, estoy bien. Yo por ahí al principio me había perdido en la conversación, en la cuestión de Hugo, pero creo que lo adapté a lo último. Eh, Respecto a si hay o no, por ejemplo, en una partecita de mi tesis, yo comenté varios trabajos que en realidad estudiaban las economías de escala, si es que estábamos hablando de eso, y pido perdón si no era eso al respecto, y se estimaba a nivel, sí a nivel empresa, pero por una cuestión más o menos obvia, ¿no? Porque en realidad se estimaban las funciones de producción y había algunas que estaban trabajando en sus costos mínimos, si se quiere, en su escala mínima eficiente, porque se suponía que estaban trabajando con rendimiento constante esa escala. ¿Sí? Entonces, si uno puede identificar que la empresa trabaja con rendimientos constantes a escala, a partir de estimar la función de producción, entonces uno podría inducir que trabaja en su escala mínima eficiente, ¿sí? Pero bueno, hay miles de estrategias. No obstante, yo lo que creo es que, como dice, a nivel firma, si hay alguien que lo hace, no lo va a publicar, estamos totalmente de acuerdo. No lo va a publicar porque a nivel firma es un aspecto más ingenieril, si se quiere, una relación técnica, por ahí con algo de contadores que puedan llegar a sacar costos, pero es una cuestión técnica, digamos. O sea, tener un proceso productivo, por ejemplo, ¿sí?
cortado por hora porque, no sé, porque tengo un chaboncito que se desplaza de una planta, de un puesto a otro, entonces tengo que apagar la máquina, eso probablemente no sea eficiente, ¿no? Porque la máquina hace un pico así cuando se enciende de consumo energético y se estabiliza. Cuanto más tiempo la tenés, cuanto más tiempo continuo lo tenés, se estabiliza el consumo. Probablemente si vos la tenés 8 horas laburando, tengas costos mucho más bajos que si tenés 3, 4 horas laburando. En general, ese tipo de estudios se hacen, sí, a nivel firma o planta, digamos. Y lo comento, lo sé porque he interactuado con algunos, pero no sé si más allá de eso hay algo en particular de eso. No sé si me fui por las ramas, ¿no? Sí, no creo, no creo. Yo he trabajado cerca de 13 años dentro de una fábrica, ¿no? Fábrica de plantas medias y grandes. Y he visto y estuve al lado de ingenieros y, digamos, trabajando en todo lo que es eficiencia industrial, eficiencia dentro de planta, ¿no? Tratando de lograr optimización de tiempo, básicamente, y de rendimientos, ¿no? Claro, Pero claro, claramente eso queda ahí dentro de planta porque se trata de competir con esa info, diríamos. claro, Si abrís mucho, medio que no te conviene, ¿no? Es un poquito también la estrategia de la empresa, ¿no? Sí. Bueno. totalmente. Y vos de Disculpe, tu profe, experiencia, disculpe. Hugo, no, ¿Eh? ¿Perdón? ¿cómo trabajar en la optimización? En las optimizaciones, en realidad, en mi experiencia, trabajamos con muchísimos datos de los puntos muertos, básicamente. Se trata de evitar, en este caso estamos hablando de producción serial, ¿no es cierto? En serie. Hay plantas que podrían ser producción en lotes, tiene otro formato, que también estuve trabajando allí, pero buscan minimizar lo que se le llama downtime y mantener el uptime, que vendría a ser algo así como planta constante, ¿no es cierto?, en producción. Y luego, a partir de esa constante producción, también disminuir los problemas de rendimientos. Vendría a ser algo así como que en cada sector ocupar menos cantidad de materiales e insumos, ¿no? Para eso hay siempre inversiones a tener en cuenta. Por lo tanto, lo que lograron siempre es, si una máquina está a punto de cambiarse, lo cambian, por más que esté bien la máquina, ¿no? Entonces la inversión se hace igual para disminuir estos costos de paradas y de que haya mayor, diríamos, pérdida de insumos porque una máquina está defectuosa. Así que así trabajaban los ingenieros constantemente en todos los puntos y por supuesto siempre también disminuyendo o manteniendo un personal constante sin agregados y buscando que el personal haya una planta fija y una variable, porque esa variable hacía que en momentos de picos temporales se lo contrataba. Y cuando salía de esos picos temporales, diríamos, de necesidad de producción, digamos, como era contratado, no había problema. No había problema, Se los digamos, de desechaba, digamos. sindicato, por el estilo. Así que un poco así era en general estas plantas. Hay mucho más trabajo. Yo he trabajado en varios lugares. Están muy buenos esos trabajos. Lo que pasa es que tengo muchos datos, ¿no? Y ahora lo puedo analizar desde esta perspectiva, digamos. Pero son datos, digamos, que estoy hablando de hace, ponele, 10 años. Estos son también datos privados tan buenos, digamos. Tengo todas las bases de datos, ¿no? Que se podría hacer estudios para nosotros, una cosa así, ¿no? Eh, para ver cómo evalúa eso. Y se puede hacer evaluaciones de diferentes tipos, pero nada, digamos. Recién me estoy cayendo de la información que tengo. Esa es la verdad. Valiosísima. Sí, yo Sí, trabajé solo con pequeños productores, o sea, lo máximo que tenían era un Excel con anotado lo que vendieron y nada, una factura en papel, así que nunca en mi vida podía analizar algo de estas cosas. Pero claro, bueno, no. está Yo tengo, buenísimo como que digamos, puedas usar. tomado, claro, yo tomo de los datos directos de la maquinaria. Se trabaja con PLC. Los PLC vendría a ser como, a ver, una conexión de la info a una base de datos de la maquinaria, digamos, cómo está procesando los datos, cómo está trabajando en nivel productivo, qué rol está teniendo. Así y se puede hacer frecuencia de minuto a minuto, segundo a segundo, diríamos. Y esa información te va dando, diríamos, una curva, ¿no?
y esa curva se busca el rendimiento ahí. Diríamos, es una conexión directa a la maquinaria, que lo toma una base de datos y allí mismo se empieza a evaluar, a ver, ¿no? Que cómo está, Bueno, digamos, utilizándose. Así que es increíble la cantidad de datos que se puede obtener y lo que pueden hacer hoy, ¿no? Pero estoy hablando de eso hace 10 años, imagínate, hoy ya no sé. Hoy no pero sé qué bueno, pasaría, diríamos, ahí adentro, pero son cosas increíbles que pasan. bueno, gracias por compartir, Hugo. Está re interesante. A mí siempre me quedó como esa, que me hubiera gustado también estudiar algo de ingeniería industrial o algo así, que como que complementa un poco nuestra carrera en un montón de aspectos, ¿no? Pero bueno, la nuestra es más buena. No, no sé si, pero es más social, yo creo que por eso me tiré por acá. Bueno, yo termino este ejemplo que está más aburrido que lo que contaba Hugo, pero para cerrarle el ejemplo, ¿no? Entonces después lo que hice fue plantear el mismo problema, pero para largo plazo, y perdón que acá está así muy borroso, le voy a subir una mejor foto después. El problema de optimización eligiendo los dos factores, y acá sí, como puede elegir los dos, ahora sí planteamos el lagrangiano, resolvemos el problema de optimización derivando la función objetivo con respecto a cada una de las variables de elección, que son el trabajo, el capital y lambda, la igualamos a 0, y acá trabajamos como hacíamos en el módulo 1, ¿sí? De las primeras dos despejamos lambda, las igualamos, y nos queda esto que nos muestra la condición de primer orden, digamos, acá tenemos la condición de primer orden para cada uno de los factores separados, ¿no? Trabajo y capital, y acá tenemos la condición de primer orden conjunta, digamos, los dos factores. Si alguien quiere interpretar esto, a ver si me están siguiendo o se están durmiendo una siesta. Es lo que dio Facu la semana pasada, digamos. Ton, 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 ton. Bueno, fíjense, ¿cuándo minimizamos costos? Pues pueden pensarlo en términos gráficos. ¿Cuándo minimizamos costos a largo plazo? ¿Qué tienen que ser iguales en el óptimo? ¿Las pendientes de qué cosa? Tun, 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 se borraron de la pantalla. Tan- Dale, gente. Pónganle onda porque está por llover. Tengo la cama acá al lado. Algo así. Chao. No, no. Y los chicos gritando Yo, afuera. yo estoy en shock, profe, porque me acabo de dar cuenta que me falta todo el video de 2 horas, porque yo creí que eso habíamos visto, o sea que yo pensé que yo tenía eso, y ahora entré en una crisis, por eso estoy dándome cuenta que no vi lo que dio el profesor Facundo en realidad. Ah, porque subimos esta semana recién. Sí, no nos habíamos dado cuenta que no subimos el video de costo y subimos el martes una batería de videos, costos y beneficios y Claro, falta. pero yo creí que el video de costos era en realidad lo que nosotros habíamos visto en el Zoom nomás, pero recién veo Ah, que fue una clase en Jitsi, que fue otra sí, cosa, sí. digamos, en otro momento. Sí, sí, la clase del año pasado, que la parte teórica es la misma, digamos. Bueno, tener fin de largo para verlo, Joel, tranquilo. ¿Sí? Bueno, pero básicamente fíjense que tenemos cocientes de precios, o sea, precios relativos de los factores, y esto que está acá del otro lado representa el cociente de las productividades marginales de los factores. ¿Sí? Y el cociente de las productividades marginales de los factores, ¿qué era? La tasa técnica de sustitución, ¿sí? Que nos decía cómo podemos intercambiar un factor por el otro de forma tal de permanecer en una misma isocuanta o alcanzar el mismo nivel de producción. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto nos dice que en el largo plazo, si miramos el problema del empresario desde la minimización del costo, él va a contratar trabajadores, según esta CPO hasta ahora, ¿no? Hasta el punto en el cual los cocientes de los precios relativos de los factores sean iguales a la TTS, ¿sí? O las tasas a las cuales él puede intercambiar un factor por el otro según su restricción tecnológica sean las mismas que las tasas a las que él puede intercambiar según la relación que viene dada por el mercado, que son los precios de mercado de esos factores. ¿Sí? Eso nos dice esta condición que está acá. Ustedes pueden verificar, digamos, cómo sabemos que este K sobre L por beta sobre alfa es la productividad, cociente de productividades marginales de los factores. Y bueno, miren lo que hicimos antes. ¿Sí? Esto dice W, y esta partecita que está acá adentro es la productividad marginal del trabajo por lambda. Y acá es el precio del capital menos lo que está acá es la productividad marginal del capital por lambda.
¿sí? Entonces, bueno, después al dividir, digamos, al igualar lambda sobre lambda, se nos cancelan algunas cuestiones, pero créanme que es así, que es el cociente de las productividades marginales, ¿sí? Con algunas variables o parámetros cancelados. Bueno, y después como se sigue la historia acá, usamos esta expresión que sale de igualar las lambdas para reemplazarla en la tercer CPO, y así vamos a obtener las funciones de demanda de los factores. Espérenme que voy a esa parte, está por acá. Sí, acá volví a copiar esa parte. Fíjense, acá está la igualación de las lambdas y el resultado, digamos. Yo despejo K y despejo L, y reemplazo en la restricción, en la CPO3, digamos, que estaba igualada a 0, reemplazo y así obtengo la función de demanda de trabajo y la función de demanda de capital. ¿Sí? Fíjense, primero reemplacé capital y obtengo la demanda de trabajo. Y después, acá en esta parte, reemplacé trabajo, acá debería decir L por beta, en vez de decir L, pongo la expresión de la CPO y obtengo la demanda de capital. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes encuentran, si lo hacen así con todos los parámetros, todos los chirimbolos que están en la función, y no lo hacen con números, ustedes pueden verificar que se cumplan con los signos esperados. ¿Sí? ¿En qué sentido? Digamos que, por ejemplo, que cada función de demanda tiene pendiente negativa, o sea que al aumentar el precio del factor tiene que caer la demanda. ¿Sí? Esto lo verificamos, fíjense, este W está acá abajo, esto es positivo, el exponente es positivo, al aumentar W, al aumentar el salario, cae la demanda de trabajo. Pueden hacer las derivadas si quieren, digamos, para hacerlo más lindo formalmente. Pueden verificar que al aumentar la producción, aumenta la demanda de trabajo, ¿sí? Y bueno, y la relación que tiene con el precio del capital. Al aumentar el capital, el precio del capital, perdón, aumenta la demanda de trabajo. ¿Sí? Se sustituyen, ahí hay como un efecto de sustitución, si se quiere, entre factores. Fíjense otra cuestión, en estas funciones de demanda, en la del trabajo y en la del capital, perdón, en la del trabajo en particular no aparece el capital, porque ya no es una restricción. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la función de corto plazo? Sí aparecía el capital, porque era la restricción del corto plazo, y ahora como varía todo, estas funciones son solo funciones de los parámetros, ¿sí? De los precios y del nivel de producción. Y fíjense que acá está el nivel de producción porque son funciones de demanda condicionadas, de vuelta, ¿sí? Bueno, y se evalúan los datos que tenía antes. Fíjense que como nivel de producción puse 0,41, que es el nivel de producción que sale de la maximización del beneficio. Y ahí llego a que el capital óptimo para el largo plazo es 0,65, el mismo que nos dio en la maximización del beneficio, y el del trabajo es 0,16 aproximadamente, que es el mismo que nos dio en la maximización del beneficio. ¿Sí? Bueno, y así tienen como un ejemplo para trabajar esa cuestión que hablábamos al principio. Así que por las dudas, si los compañeros no escucharon lo que hablábamos al principio, yo les hacía la pregunta de si las funciones de demanda iban a arrojar iguales niveles de contratación para los factores si resolvíamos el problema de minimización del beneficio versus si lo resolvíamos vía minimización de costos. ¿Sí? Y bueno, ya llegamos a la conclusión de que eso solo ocurre cuando el nivel de producción es el mismo. O sea, si cuando uno maximiza el beneficio y obtienen la función de oferta y el nivel de producción, si restringe el problema de minimización de costos a ese nivel de producción, entonces solo en ese caso las funciones de demanda van a llegar a los mismos valores. Si no, les va a dar distinto. ¿Sí? Bueno, era para trabajar esa cuestión. Es parecida a la minimización de gasto y maximización de la utilidad que vimos en el módulo 1. ¿Sí? Pero son distintas las variables. Bueno, y con esto termino este ejemplo, ¿sí? Que era lo que les quería mostrar. Y después del práctico, a ver si voy al práctico. Acá tengo la primera de Facu. Del práctico, yo estuve revisando y no hay muchas cuestiones de maximización del beneficio. Hay mucho de costo, de algo de tecnología, y después en la segunda parte, que dice... esperen. Oferta de la empresa, ya hay como... mete bastante también de mercado de competencia perfecta, pero si quieren podemos ir haciendo algunos verdaderos o falsos, si es que llegaron a ver los videos, y podemos ir charlando o ver dudas que tengan de todo lo que vimos hasta ahora, digamos, de este módulo. Costo, minimización de costo, tecnología, maximización de beneficio, función de oferta de la empresa, que es lo que vimos hasta el momento. ¿Sí? Los que entraron más tarde, no sé si tienen alguna duda, y si no podemos ver algunos verdaderos o falsos, algunas de las cuestiones teóricas que están en el práctico.
De este práctico también le vamos a subir las soluciones, ¿sí? Ricardo está trabajando en eso y creo que para esta semana me va a pasar. Así que ni bien las tenga, se las subo. Voy a prender la luz un poquito acá. Largó la lluvia. Bueno, acá todavía no. Ya está para el mate con la torta frita. Con la chipa, no sé. Sí, de Bueno. una. De una, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Les dejo que hablen ustedes ahora. Yo ya hablé 1 hora. 1 hora y 10. ¿Quieren que veamos algunos verdaderos y falsos? ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que vieron? Te hago una consulta, Isa, sobre los ejercicios que estuviste mostrando recién. ¿Sí? En el último, para resolver, hacíamos vía el método de Lagrange. Ujú. Ahí estaba sujeto a una restricción y por eso encontrábamos las demandas condicionadas, Sí. ¿no? Y antes vos habías mostrado uno en el cual, como no había una restricción, no se llegaba a las demandas condicionadas. Era otra. No me acuerdo bien cómo era el nombre. Sí. ¿Y cuál era la diferencia de esos dos tipos de ejercicio? Como que no agarré bien ahí. Buenísimo. Dale. Bueno, a esa otra demanda, digamos, lo que hablamos al principio de la clase es que podemos resolver el problema desde 2 perspectivas, digamos. O minimizamos costos sujetos a nivel de producción o maximizamos beneficio. ¿Sí? Ujú. La maximización del beneficio encuentra de forma endógena, si se quiere, el nivel de producción que maximiza el beneficio para la empresa. Y en base a ese nivel de producción se determina de forma conjunta también la demanda de los factores, trabajo y capital, ponerle que hablamos de largo plazo, ¿no? Entonces, Ajá. esas contrataciones de factores no están sujetas a determinado nivel de producción, sino que se determinan de forma conjunta y dependen de los parámetros del modelo, que son los precios de los factores y del producto. Entonces, no son condicionadas a un nivel de producción, y Nicholson las llama demandas de los factores coyunturales. Sí, yo me imagino en el sentido de que si cambia alguno de los parámetros, te cambia todo, te cambia la producción y te cambia la demanda de los factores. Pero no está condicionada en principio, ¿sí? Porque si Claro, se cambia... determina las cantidades junto con, o sea, la cantidad a producir junto con las cantidades de los factores. Claro, viste, Óptimo. como yo les mostraba en el Ajá. ejemplo, viste que pensemos en el largo plazo. Nacho, te voy a mostrar de nuevo. Para que, Claro, eso pues, del lado de la maximización de beneficios. sí, Está bien, está bien. sí, a ver, para que te muestro rápido esa parte. Esta. Sí, por favor. Fíjate, dijimos, bueno, lo que yo le decía, cuando ustedes optimizan, estamos en maximización de beneficios a largo plazo, ¿no? Buscás CPO para L y para acá. Y si vos despejás de la primer CPO, encontrás una función de L, y si despejás de la segunda CPO, encontrás una función para acá. Pero esas, yo Ajá. decía, no son todavía las funciones de demanda, porque las funciones de demanda que salen de un problema de maximización del beneficio solo tienen que depender de los parámetros del modelo. Y acá tenés nivel de producción metido. ¿Esto por qué Ujú. sucede? Sí. Porque si bien no tenemos una restricción explícita, o sea, acá no decimos sujeto a tal cosa, pero sí la tenemos dentro de la función objetivo, que es esta función de producción. ¿Sí? Es una restricción del problema. Entonces lo que hacemos para terminar de resolver esto es reemplazar estas funciones que obtuvimos de la CPO, 1 y la 2, la reemplazamos en la función de producción y así obtenés la función de oferta de largo plazo de la empresa. Entonces fíjate cómo estás encontrando de forma conjunta. Vamos a encontrar ahora la demanda de capital, la demanda de trabajo y la oferta, las 3 juntas. No es que la oferta te viene dada, la oferta es 100, la oferta es tanto. No, las determinas de forma conjunta. Entonces no es condicionada a la demanda que vas a encontrar porque se determina en el proceso junto con la función de producción. Y una vez que Claro. encontrás la función de producción, a esa función la metes en la CPO de arriba. En esta L, acá donde dice I, la metes y acá en esta acá también. El chirimbolo largo, digamos, está en la nota de clase. Yo acá le di números para mostrarle que da lo mismo, digamos, con los 2 problemas. Entonces, directamente evalué en los datos, encontré el nivel de producción que me da 0,41 y a ese 0,41 después lo reemplacé acá, con el precio que era 12 y el salario que era 12, y acá era el precio 12 y el precio del capital 3. Lo reemplacé y así encontré las funciones el nivel de trabajo el nivel de demanda de capital y de trabajo óptimos, digamos. Pero viste, digamos, lo que quería mostrar es que se determinan las 3 juntas. Entonces, en ese sentido, no son condicionadas. En cambio, en la otra, en la... Vamos a ir a esta.
y la de costos, en la minimización de costos, la 3. Fíjate que sí dependen de hasta a corto plazo, acá hasta a largo plazo, que justo está borroso. Fíjate que cuando vos planteas el problema, vos pones que está, acá me faltó poner un igual a I0 si querés, digamos, está sujeto a determinado nivel de producción. El empresario quiere buscar la combinación de factores que minimizan producir tanto, ¿viste? Acá debería haber puesto un igual a I0, poner, determinado nivel de producción. Después cuando lo resuelvo sí considero un nivel de producción que es el que sale de la maximización del beneficio. Esto no siempre es así. Yo lo que quise hacer con este ejemplo es mostrarle en qué caso, ya sea resolvamos por maximización del beneficio o minimización de costo, nos dan las mismas demandas de los factores. Pero el empresario puede sujetar su producción acá, no sé, a lo que sea, 90, 100, a 200, lo que les diga la consigna, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo Claro, hice... claro, y eso era lo que vos explicabas, que no iba a dar igual si es Sí. que sujetaba su restricción a esas cantidades que habías encontrado en el problema anterior. Exactamente. Ese. ¿Sí? Está Ah, ahí bueno, quedó todo más claro. Eso me buenísimo. pareció re buena esta comparación porque no había enganchado bien. Buenísimo, bueno, esa era toda la Gracias. idea. No, de nada, porque no metimos mucha práctica de esto. Y entonces, por ahí, y fíjate, bueno, acá está en términos de números, pero si vos te vas a mirar la nota de clase, bueno, acá está, sí, mira. Fíjate, acá cuando encontramos la demanda condicionada para el trabajo en el capital, fíjate que dependen del nivel de producción. Este está dando cuenta, son condicionadas. Claro. Condicionada a Sí, tal sí, nivel sí, de sí. producción. ¿Sí? Bueno, eso es como para cerrar. Bueno, está buena tu consulta. ¿Y alguno más tiene otra preguntita? Yo creo que, digamos, uno termina de aprender más a partir de sacarse las dudas de que nosotros estemos hablando. Por eso siempre quisiéramos que no hablar tanto. No hablar tanto, pero que ustedes hagan más preguntas. ¿Sí? Creo que hay una pregunta, parece. Yo me retiro. Joel, ¿por qué te vas a hacer apunte de costo? Quédate en la clase. Bueno, yo me retiro, me voy al cumpleaños de Facu. Nos vemos. Qué aparato te voy. Bueno, stop share. Estamos pocos. Se fue Joel y se fue Estefanía. Bueno. Bueno, no sé si tienen otra duda, chicos. Si van al práctico, van a ver que es más para razonar lo que tienen en el práctico. ¿Sí? Son como muchos verdaderos y falsos. Si quieren, podemos ver algunos de esos. No sé si llegaron a ver el práctico o si prefieren leer primero y estudiar y que después hagamos este ejercicio de revisar el práctico. ¿Sí? Como para que ustedes lo puedan pensar. Me gustaría así hacerlo un rato sola, a ver con qué me encuentro, ¿no? Yo Ujú, tengo que empezar a leer en realidad, por eso no lo leí todavía, lo empiezo a leer claro. ahora. Y, o si no, como que me está hecho o está resuelto, digamos, como que no me Claro, da no te deja pensar. oportunidad, no me deja oportunidad, sí. Ujú, En ¿está ese bien? aspecto para mí, no es una opinión personal nada más. Ujú. Y capaz que Germán también, porque me dijo que no puedo escuchar bien que le No, subí claro, o también sea, el video. los videos los vi. También tuve Ujú. la misma confusión que dijo él. Ah, Pasa buenísimo. que como el video está hecho de una videollamada, yo también miré y dije, esta es la clase anterior. Y no era. La terminé viendo, pero me costó mucho, era muy larga. Ah, la costa, sí. Pero la terminé viendo y nada. Me falta todavía leer, que lo iba a leer ahora el fin de. Y Buenísimo. así, digamos, fijar un poco más los conceptos de los videos. Y ahí sí voy a intentar resolver el verdadero y falso. Así que, Bueno, está dale. bien. En todo caso, después cuando les podemos dar una semana más o la semana que viene, el viernes que viene, como es competencia perfecta, no es tan difícil tampoco, lo que es la semana que viene, podemos retomar ejercicios del práctico. Sí, del práctico pre. Que digamos, Está lo que bien. es más, yo creo que lo que es más complicado lo vimos ya ahora, a partir de la clase pasada de Facu y esta, digamos, pues saber resolver la minimización de costos, la maximización de beneficios, en qué se relacionan y a qué funciones uno llega, digamos, y poder verificar las propiedades. Eso es lo más heavy, digamos, y el resto es más interpretación, digamos, ¿sí? Si miran el práctico van a ver que es así. ¿Querías decir algo, Emilia?
No, iba a consultar eso de este módulo, después queda sobre el módulo 3, ¿no? Módulo 3 y después recién va test de lectura y parcial. Ah, Creo que está. faltan 2 semanas, por ahí, 2 o 3, 2 semanas. Sí, más o menos. El 5 tengo entendido que sería parcial. El 5 de junio. Ajá. Bueno. Bueno, estamos. Facu, ¿vos querés agregar algo? ¿O te querías festejar tu cumpleaños? No, por mí estamos ya. Bueno, chicos, dale, no le vamos a hacer perder tiempo, así ustedes pueden estudiar, dedicarse ahora. Y en todo caso, si queda corta las clases de la semana que viene, podemos pautar alguna para un sábado o algo más adelante, más cerca del examen. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, dale, gracias por Estamos. estar. Chau, Nos profe. vemos entonces. Feliz día y feliz cumple, Bueno, Facu. gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Y la torta Chao, frita chao. ahora. Sí, claro.